Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Muy buenos días, nuevamente acá estamos en la hora samaritana. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, y gracias nuevamente por compartir una mañana más con este programa tan lindo, tan hermoso. Vos sabés que venía pensando, y lo veníamos charlando con Sergio antes, que ya el programa ya se volvió, forma parte de nuestra vida, entonces ya es algo que uno lo espera, más allá de venir a charlar de cosas interesantes, de compartir, de que tenemos que formarnos, leer y preocuparnos también por que lo que decimos sea valedero. También es un buen momento para reencontrar y tomar unos mates. Por supuesto que sí, pero ese es lo lindo, el milagro, ¿no es cierto?, que se produce en las personas cuando abrazan el tema que vamos a ver hoy, ¿no es cierto?, que es la fe. Uno va persiguiendo detrás de este hermosa esperanza que nos da Jesús, que nos da Dios, y después no la puede soltar más, esa es la verdad. Y es un gusto, uno está esperando toda la semana para venir el sábado. La verdad que a mí me sorprende las misiones que me da Dios cada rato, que me cambian la vida, ¿viste? No es como yo siempre digo, como lo digo yo, no, como lo dice todo el mundo, la Biblia, uno tiene que decir que sí nomás y proponérselo, y las cosas después solo se van dando. Tengo una muy allegada, así conocida, que la vez pasada también fue al cerro, había hablado, y tenía mucha convicción de seguir en este camino. Inclusive habíamos hablado, dice, bueno, tenés que poner empeño, un día a día, tenés que luchar, algún día vas a caer, otro no vas a caer, vas a estar mejor. Y después, un mes después o 2 meses después, le pregunté, le dije, ¿cómo vas? No, dejé todo, porque el trajín de la vida. No, ese es el error. Claro. Ese es el error, dejarse llevar por el trajín de la vida. Uno tiene que hacer el esfuerzo por por hacer su tiempito para dedicarle a esto. Ya sea a la mañana, a la noche, al mediodía, en algún momento uno tiene que dedicarle este tiempo a Dios y a cultivar el espíritu, sí o sí, porque si no el trajín de la vida nos va consumiendo. Hay que hacerse, uno se hace un tiempo para ir al gimnasio, uno se hace un tiempo para otras cosas, hay que hacerse un tiempo para esto. Esto me trae a la mente, Adrián, concuerdo plenamente con lo que vos decís, pero cuando yo me acercaba recién nuevamente en mi barrio, que recién me estaba mudando, me acercaba a la pequeña capilla que está ahí en el barrio Kennedy, y con un amigo, posteriormente que fue amigo, me dice, hablando del tiempo, me dice, la verdad que nosotros nos mentimos, me dice, porque tiempo hay, lo que pasa es que no queremos hacernos tiempo o no queremos otorgar tiempo. Y es lo que siempre yo le digo a los chiquitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva a rezar? ¿Cuánto tiempo nos lleva a dedicarle a Dios? ¿Cuánto tiempo o el día de ayer, qué cantidad de cosas hiciste relacionadas a lo mundano, a lo cotidiano, y qué cantidad de cosas hiciste relacionadas a Dios? Y cuando hacemos el balance, es tan poco para tan gran promesa, ¿no? Entonces tenemos que sacar cabeza ese tema tiempo, porque el tiempo lo maneja uno. Si nos dejamos manejar por el tiempo, yo sé que la modernidad nos apura mucho, pero también tenemos que saber manejarnos, porque si no vamos a depender eternamente de las cosas mundanas y las cosas espirituales, que nosotros somos seres espirituales principalmente, las vamos dejando atrás. No, y aparte el tiempo que uno va desperdiciando después no se recupera, o sea, sí, recuperar. Es tiempo que uno desaprovechó de hacer algo. Pero bueno, nos vamos a pasar hablando, si no de esto, vamos a hablar de la fe que habíamos dicho el programa anterior que íbamos a hablar, sí, y que es un tema demasiado extenso e interesante. Así que bueno, nosotros en realidad nos guiamos, nos manejamos, vimos por la fe. Pero bueno, vamos a ver, ¿vos tenés alguna definición así de fe? Mira, la definición de fe, sí, tengo una definición, es muy simple. Fe es tener seguridad en algo o creer en algo sin haberlo visto o sin tener pruebas. Es la confianza, ¿no? Viene del latín fidei, ¿sí? Claro. Fe, confianza.
en lo que no vemos o en lo que no podemos ver o en lo que a veces nuestra finidad nos deja. Pero es algo mucho más grande, Adrián. Inclusive aceptándola una vez que uno la incorpora a uno mismo, hay distintas gradaciones de fe, si es posible hablar. Mal entendidas. La fe es una sola. Que es la fe, es esa constante creencia en Dios, no dudar, pero alimentándola constantemente, ¿sabes? Como si fuera un campo, claro, como si fuera una planta, como si fuera algo que va a crecer y que va a dar frutos. Y aparte es no solo creer, sino confiar, esperar. Claro. Pero después vamos a hablar bien en la Biblia donde aparece, porque esto no es un término que lo inventó el hombre. Dice acá otra definición, dice virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento, por la cual asentimos firmemente las verdades divinas reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios que revela. Ahora te dejo seguir porque te dice verdad de Dios. El otro día estábamos hablando con un chico de otra religión y yo le digo, ¿qué Biblia usaban ellos? Que yo te comenté. Y me dice, no, porque la Biblia puede ser manipulada, fue elegida, bueno, le digo, yo eso no pongo en discusión, porque yo tengo fe, no tiene explicación, si vamos a discutir esto, vamos a discutir toda la vida, no tiene explicación, para mí la Biblia fue dictada por Dios, y la Biblia que nosotros leemos hoy actualmente es la que Dios quiere que nosotros leamos y la que quiere que esté al alcance de nuestras manos. Esa es la fe que uno tiene de que esto es inspirado por Dios y por el Espíritu Santo. No hay discusión. O sea, en la fe no se puede discutir. Cuando vos estás discutiendo algo de fe, estás discutiendo... Si el otro no tiene tu misma fe, estás discutiendo en vano. Pues no lo va a entender. Claro. Lo que pasa es que la fe es un misterio. Es un don de Dios, para empezar. Y termina siendo un gran misterio. El hombre por sí solo no puede alcanzar la fe, Adrián. Está dentro de lo que la doctrina social de la Iglesia le llama las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, que son las destinadas a Dios. La fe es la más importante. Y las virtudes humanas, bueno, la prudencia, la templanza, la fortaleza, ¿no? Que son más ligadas a la parte humana. Por supuesto que no la vamos a poder discutir, porque aún hoy se sigue discutiendo, se sigue buscando una definición, cuesta explicarlo. Yo venía pensando, cuando me levanté temprano a la mañana, cómo iba a encarar este tema, porque es un tema complejo. Entonces me vino a la mente como yo le dedico el tema a los chicos, ¿no? Que es un poco más difícil, porque nosotros los grandes podemos comprender qué es un misterio, qué es un don, pero a los chiquitos se les complica un poco. Sí, tienen fe que nosotros, porque no se cuestionan tanto. Claro. El adulto empieza con el razón, y empiezan los cuestionamientos, y la fe va paralelo a la razón. Cuando vos empezás a razonar mucho, empezás a cuestionar la fe. Y es lo que pasa con los científicos, claro, que siempre hablamos. Los científicos van para, muchas veces, contrario a la fe o a los caminos de Dios, claro, al principio de Dios, porque son muy razonantes, son muy el método científico. Y el que tiene fe no cree, en parte, desafía las leyes de la física, de la química del mundo. Claro que sí, es difícil creer en la ciencia, porque lo que pasa es que el científico se basa en la experiencia, en lo que ve, en lo que puede comprobar, y la fe justamente es creer sin ver. Por eso el adulto pone muchas veces a prueba la fe y el chico no. Por eso lo mejor es enseñar de chico a la fe. Claro, el tema es que a veces la fe, no todos los chicos tienen la misma intensidad de fe, porque van heredando la fe, y no todos los padres, ya habíamos hablado de este tema de la evangelización de padres hacia los chicos, no todos los padres le pasan o evangelizan bien como corresponde. Ni hablo siquiera de leer juntos la Biblia, porque es algo que ya parece que ya está fuera de moda. Entonces hay que trabajar mucho con los chiquitos en el tema de la fe. Muchos van, inclusive grandes, a la misa, van por compromiso. Por eso yo quiero dejar una cosa bien diferenciada, Adrián. Lo que es la fe bien entendida, la fe como el llamado de Dios, esa apertura de corazón que tenemos nosotros, quiero ponerme como ejemplo, ni nosotros, pero bueno,
digamos, los que estamos corriendo detrás de la fe, tratando de aumentar la fe, y aquellos que van por compromiso, siendo católicos, o que van porque tienen que ir un domingo a la misa, o porque tienen que ir, no sé, o tienen que mandar a sus hijos, porque son católicos, tienen que mandarlos a hacer los cursillos de catecismo, esas cosas así. Entonces ahí hay una fe debilitada, o no hay fe. O una fe que no está encendida, que pasa mucho cuando uno es católico por herencia. Claro. Yo fui a la Acción Católica, era monaguillo, cumplía con los sacramentos, tenía fe, pero no entendía los sacramentos. Pero tenía una fe, porque siempre me decía una amiga adventista, vos tenés mucha fe. Yo siempre mucha fe, pero no estaba... Era una fe sin obras muchas veces, que eso después vamos a hablar. Sí. Y era una fe que no estaba alimentada por la lectura de la Biblia, no estaba alimentada por la confesión, no estaba alimentada por la misa, no estaba cultivada. Era una fe como la de Santo Tomás, si no veo no creo. Entonces eso es lo que hay que hacer, hay que cultivar la fe, hay que creer ciegamente, confiar ciegamente. Acá dice, la fe es un don gratuito, creemos en una verdad que nos llega de afuera y que no nace de nuestra alma. Pero muchas veces el problema es cuando la fe se pone a prueba. Cuando vos estás convencido y viene alguien y dice, viste, al final Dios te abandonó, y esas pruebas que te hacen. Claro. Después te voy a contar un cuento que es muy lindo con respecto a eso, a la fe. Viste que hay muchos chistes y cuentos, pero un cuento que es muy lindo. Y bueno, decime, vos me decías. No, siguiendo la línea que estábamos hablando, la fe siempre es algo que hay que cultivarla, ¿no? Hay que cortar las ramas secas, como decía el padre de la capilla San Alberto Magno, que es un padre miguelino, el padre Tani, le dicen cariñosamente, que tiene unos sermones preciosos. La fe es lo que es Jesús en la Biblia, ¿no es cierto? Esa semilla que crece en tierra fértil. Y bueno, cuando hay ramas secas hay que cortarlas y hay que volver a enderezarse. Bueno, nuestras ramas secas son nuestros yerros, nuestros olvidos, nuestra mundanidad. Entonces tenemos que saber cortarla a tiempo, tenemos que saber darnos tiempo para volver a nuestra espiritualidad, volver a Dios, reencaminarnos y seguir alimentando la fe. Que no es fácil, porque requiere una predisposición nuestra. Pero tampoco es difícil. Y una confianza. El camino que nos enseña Jesús no es un camino que nadie puede realizarlo, es un camino que con buena predisposición y buena voluntad, y siendo buena persona, y siendo mala persona también, porque Dios viene por todos, justos y pecadores, cuando se abren de corazón verdaderamente a Dios, pueden llegar a la fe, al camino indicado, y pueden tener la vida eterna, sin duda. Sí, mira, dice en la Biblia, en Marcos 6, creyere y fuese bautizado será salvo, más quien no creyere será condenado. O sea, él ya da una importancia importante al creer y al no creer, y a la fe como creencia. Bueno, después la fe abarca todo esto que nosotros estábamos hablando. ¿Te acordás cuando hablábamos de los pecados, Adrián? Uh-huh. Que decíamos en definitiva que el pecado más grande es no creer en Dios, el pecado para los cristianos, para los católicos especialmente, ¿no? Que es justamente no creer en Dios, es rechazar al Espíritu Santo, ¿eh? Por eso el pecado contra el Espíritu Santo, el peor de todos, es no la difamación del Espíritu Santo, sino no creer, porque el Espíritu Santo lo tenemos todos. Ahora, que querramos verlo, que querramos hacernos un tiempo para abrir nuestro corazón, sí, ese es el pecado. Ahí ya está, ahí estamos. Lo nombró Pablo, lo nombra Santiago. Claro. No recibir el Espíritu, ese es el pecado, no recibir a Dios. Ese es el pecado que, digamos, insalvable. Dios nos da ese don, y cuando llegue el momento de estar frente a frente y nos diga, y yo te di la posibilidad de creer en mí, no creíste en mí, siempre. Yo tampoco voy a creer en vos. Bueno, y siempre, yo creo que la posibilidad hay siempre, minuto a minuto, con cualquier persona que se te acerque y te hable de eso, ya tenés la oportunidad. Entonces, ese día del juicio vamos a ver mil oportunidades que se aprovechamos y no vamos a poder decir nada. Es el tema. Acá miren lo que estábamos hablando, dice, es mejor tarde que nunca, dice el refrán, pero es mejor temprano que tarde para conocer a Dios. Lo que yo siempre digo, sí. Dios te va a perdonar si vos te vas a arrepentir, si te arrepentís a último momento, y vas a tener vida eterna.
Pero qué mejor que llegar con ofrecimiento, que llegar diciendo, mirá, yo me dediqué a vos, me dediqué a esto, hice esto. Llegar con ofrecimiento para ganarte eso, para merecer eso. Entonces, mejor temprano que nunca. Claro, sí, sí. Por eso que la niñez es la etapa ideal donde el aprendizaje es fácil, sencillo y la inocencia acepta con docilidad lo que es simple, como que Dios es el creador del universo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Millones de religiosos y de laicos piadosos lo entendieron así durante 20 siglos y muchos de ellos aceptaron hasta el martirio físico y espiritual para difundirla, lo que pertenece al capital de la gloria de la iglesia. O sea, a los padres que están escuchando, no le priven de la creencia a sus hijos. No, para mí no vale eso que digan cuando sea grande que decida. No, esto es un derecho del padre para con los hijos. Entonces cuando sea grande que decida si quiere ir a la escuela, que decida trabajar, no, eso no es así. A los chicos hay que guiarlo como padre, y mejor guía en la vida es la enseñanza católica. Yo siempre digo, yo la única herencia que le quiero dejar a mi hijo es una buena fe para que ellos puedan ver todas las situaciones en la vida. Todo el resto no lo compra la plata. Entonces vos le podés dejar castillos, mansiones, que los problemas no lo van a solucionar con eso. Los problemas se solucionan con fe. Claro, con creencia. Claro. Sobre todo cuando los padres son católicos, ¿no es cierto? Y deciden esa mala opción de decir, bueno, mi hijo que diga lo que quiera. Se puede ver en esos padres, yo no soy quien para juzgar, porque acá estamos solamente para hablar, para construir, no para destruir. Claro. Esos padres por ahí, tienen esa decisión, pero la Biblia, la que se considera católica y el mensaje que da Jesús es un mensaje moralizador, y como bien decís vos, a medida que va el chico conociendo la palabra de Dios y va incrementando su fe, no solamente va teniendo más herramientas para el futuro, sino que su vida en la tierra, su vida material, va a ser moralmente buena. Tiene todos los elementos para ser una buena persona, en definitiva, que es lo que pide Jesús: amor, caridad, lo que siempre decimos. No pide que sea perfecto, sino que haga de la mejor manera posible, siempre respetando los mandamientos y con amor, como dice Dios. Claro, es así. Como dice Dios, y lo repite constantemente en la Biblia. Las cartas católicas son muy interesantes con esto, y lo repite constantemente. Sergio, nos fuimos casi 20 minutos de programa, así que tenemos que ir a un temita musical. No se vayan y ya volvemos con este tema tan interesante. Seducir, a tus pies soy rendido y solo quiero pedir un corazón agradable a ti, dispuesto a amar y entregarse hasta el fin. Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, tuya mis manos, tuya mi voz, tuya mi vida, tuya Señor, Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, y estoy convencido que no descansaré hasta que mi alma
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Gracias por estar ahí, por continuar con nosotros. Bueno, seguimos, Sergio, con este tema tan interesante, tan extenso y tan amplio que bueno, tenemos que hacer varios programas. Vamos a ver lo que nos da. Encima que a nosotros nos gusta charlar. Déjame aclarar algo. Yo creo que a la gente le gusta que charlemos porque nosotros nos planteamos inquietudes que la gente misma tiene también, ¿no? Y en el fondo lo que queremos siempre es pasar esa pasión por Dios, ¿no? No es otra cosa más que esa nuestra misión, nos hacemos con muchísimo gusto. Lo que quería aclararte, lo que quería decirte hoy es, si bien vos sostenés, y creo que es así, que es más hermoso abrazar la fe de chico, que yo la abracé y después se me escapó. A todos, claro, en algún momento, pero eso yo creo... Yo valoro mucho el volver, ¿sabes? Y no es porque me esté defendiendo, porque tengo 46 años y me esté defendiendo y quiero sostener que no importa la edad que sea. Siempre me baso en esa parábola que ya la habíamos mencionado la vez pasada, que decía la parábola del amo que a sus paga. Eso hemos dicho sí. programa. Y bueno, esos somos nosotros los que llegamos tarde, los al atardecer, los que llegamos minutos antes de que sea muy oscuro, que sea de noche. Esos son un poquito los que llegan como yo a los típicos años. No, lo lindo que es que preferir a esta edad que no hacerlo, que no llegar nunca. Pero yo veo otra cosa, por eso te hacía una diferenciación en lo que es la fe. Ahora yo recomienzo mi fe, pero con otra perspectiva, con otro punto de vista. Así, una fe que yo entiendo que es una fe más reforzada y que a mí me produce un cambio interior, que no me la producía de chico. La fe de chico era una fe sí desbordante, pero inexplicable, pero no era una fe analítica. La fe que tengo ahora es una fe reflexiva, una fe que me hace que profundice muchas cosas, muchos temas, que me guste venir acá a estar con vos o a estar con amigos que compartimos temas similares, que me enseña a perdonar al prójimo, que me enseña a vivir en serio. Yo creo que la fe, como decir, se vive de diferente manera de acuerdo a la etapa de la vida. Lo ideal sería vivir siempre con fe y llegar a esta edad con fe que estarías pensando claro que igual. Sí. Pero es diferente cuando uno tiene cierta edad, nosotros podemos producir mucho más daño que cuando somos chicos. Entonces, mejor estar protegido por la fe y pensar de otra manera. Sí. Por supuesto, vos vas a llegar a los 70 años y vas a decir, hace 30 años o más que estoy recorriendo este camino. O sea que no es un mal número. No. O sea que ya va un año. Yo siempre pienso lo mismo, porque a mí me pasa lo mismo que vos. Yo hace 3, 4 años por ahí que también volví al camino, me convertí después de haberme desviado bastante. Y digo, qué suerte o qué grande que fue Dios conmigo, pues si yo me hubiese muerto antes de esto, vaya a ser que hubiese pasado conmigo. Y me pongo a pensar varias situaciones que casi choqué en el agua, casi pasó algo, digo, mirá si me hubiese ido en ese momento, ¿qué hubiese sido? Hoy por hoy, no sé si tengo el cielo ganado, pero mejor que en aquella situación estoy. Estás, sí. Entonces, por lo menos un juicio mejor voy a tener. Entonces, a todos nos tiene que pasar eso, ponerse a pensar, ¿qué pasa si yo hoy me voy? ¿Cómo está mi alma? Entonces, no preocuparse por estar en una situación mejor. Entonces, nunca está malo convertirse. No es tarde. Pero sí lo dice Pedro, que lo estaba buscando, pero no lo encontré, que el que vuelve de la oscuridad tiene peor castigo si rechaza de nuevo la luz. O sea que si nosotros que volvimos, entendimos, volver. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí, porque lo vimos, lo rechazamos, lo volvemos a agarrar y encima lo volvemos a rechazar. Indudablemente, como decía Sor Faustina, que le decía a Jesús, es preferible que pasen por mi misericordia y no por mi justicia. Pasar por la justicia de Dios es bastante bravo. Bueno, yo creo que te convertí, vas a pasar por su misericordia, sí, o menos capaz de ser jugado como un santo, pero sí con misericordia. Hace un par de años por justicia. Capaz. Sí. Eso ya claro. Antes que en su lecho, eso es. Nos dio el ejemplo con Dron. Sepamos
que no estoy esperando, pero hasta ese momento. Claro, sin duda. La verdad que hay pasajes de la Biblia que quedan grabados a fuego, ¿no? Una de esas del ladrón o la del centurión romano, creo que sí es. Nosotros como humanos nos sirve para acrecentar nuestra fe, ¿no es cierto? Esos son los pasajes más, no los más lindos, pero los que más nos tocan a nosotros como tenemos errores y defectos, ¿no? Es decir, no soy digno de que entres en mi casa. O la mujer que estaba enferma y toca el vestido, la ropa que tenía Jesús, la vestida de Jesús. La fe que tenía esa. El Testamento habla mucho, a ella le dijo, tu fe te ha salvado, a los que entraron a la camilla en el paralítico también la fe le ha salvado. Él siempre dijo, tu fe te ha salvado, pero él le dice, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Claro, o sea, claro, no hay que repetir, claro. Porque ahí la falta es peor. Claro, exactamente. Y sí, bueno, lo que vos dijiste hoy es no hablar de una fe estanca, ¿no? Sino una fe en movimiento, Mira, con obra. Sí. El cuento que te iba a contar, y justo lo encuentro acá en una página religiosa, o sea que también ya lo tomaron como anécdota. Había un cuento que fue un montañista a escalar una montaña, y en una noche llegó la neblina y no sabía qué altura estaba, y se cayó. Se había enganchado con la soga, pero se cayó de la montaña y antes de caer al piso quedó colgado con la soga tensa. Y como estaba muy oscuro no sabía a qué altura estaba. Entonces le dijo, Dios mío, sálvame. Y dice, ¿realmente quiere que yo soy capaz de salvarte? Por supuesto, le dice. Entonces Dios le dice, entonces corta la soga que te sostiene. Hubo un momento de silencio, lo pensó, y el hombre se aferró más aún a la soga. Dijo, no, si corto la soga me caigo de la montaña. A la mañana siguiente, el equipo de rescate encontró a un alpinista colgado muerto, congelado, agarrado con su mano fuertemente la soga a 1 metro del suelo. Si hubiese confiado, hubiese soltado la soga, se hubiese salvado porque había quedado a 1 metro del suelo. Claro. Y sí, tenía no tenía fe en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasó a Zacarías, ¿no es cierto? Cuando Lucas inicia su evangelio. ¿Te acordás de esa parte? No, ¿No te acordás? No, bueno, como ejemplo de fe siempre encontré una página muy linda en internet. Ahora que hablo de internet, hay tanto por hablar de la fe, Adrián, que a medida que vamos hablando van saltando citas. Y te quiero aclarar una cosita. Buscando en internet encontramos cosas preciosas. Sí. Pero realmente hay que saber dónde buscar también. Sí, claro. Y encontramos cosas que constantemente están golpeando la fe, sobre todo la fe católica, la fe cristiana. Y resulta llamativo, más que llamativo, porque no se golpea la fe, tanto la fe musulmana o de la religión judía o la fe budista, como se golpea la fe católica. Entonces, eso a mí me da más fe, porque si nos están golpeando, por algo será. Si tanto nos dan... Pero aparte en toda la Biblia dice que serán perseguidos a causa de mi nombre. Claro, pero exactamente, pero la fe cristiana es la que es golpeada. Bueno, pero hoy más que nunca. Pero él habla de su iglesia. Pero, claro, pero fíjate lo que yo te planteo. Otras religiones no son tan perseguidas como religión, me refiero, ¿no? No hablo porque los judíos han sido un pueblo perseguido, ¿sí? Durante toda la historia. Pero no como religión, sino como pueblo. Los budistas no, de otras religiones tampoco han sido tan perseguidos como tales. Y en el fondo, a mí me llena de cierta, me embarga de cierta emoción, porque me hace creer cada vez estoy más en el camino acertado, ¿no? En el fondo lo que quiero decirle también es que no crean todo lo que dice internet, porque uno se mete a veces buscando temitas como la fe, que lo hacemos nosotros, y encuentran de los más variados sabores, y a veces son cosas tan duras y tan a veces creen fundamentarla bien, y la gente que no está preparada termina embrollada en un verdadero dilema espiritual. Entonces valga la aclaración, Adrián, para que cuando toquen temas o vea a la gente temas en internet, sepa elegir cuál le va a hacer y cuál no le va a hacer caer la fe. El diablo está siempre en todos lados. Por eso, yo siempre digo, nosotros manejamos con catholic.net, con las píldoras de la fe, así prensa
Y a ver, después de alguna. ¿Son páginas confiables? Sí, páginas sí. escritas por católicos, escritas por sacerdotes. O sea que no nos vayamos a cualquier. No, páginas relacionadas a la Virgen María, hay páginas preciosas, en fin, uno se da cuenta cuando, por el tenor de la conversación o el tenor de la página a qué apunta, ¿no? Sí, hablando de, ya también nos tenemos que ir a un temita musical, vos me hablabas de Isaías. Para mí los ejemplos de fe en el Antiguo Testamento sobre todo son Abraham principalmente, que estaba por sacrificar a su hijo por fe, y Moisés, obviamente, que sacó al pueblo israelita de Egipto. Bueno, te puedo hacer una aclaración desde mi punto de vista, respetando el tuyo. Abraham tuvo la gracia que no tuvo nadie de verlo a Dios. Claro. Moisés tuvo la gracia que no tuvo nadie de escucharlo a Dios. Abraham lo vio. Moisés ve la zarza, escucha la voz de Dios y baja con la... pero ahí te voy a decir otra aclaración. Cuando vos te digas... Bueno, digamos, menos con su zanca, pero tiene mérito. Feliz haber dicho que... Sin embargo, y te agrego, la fe de Abraham, habiéndole dado que lo lleve hacia él, y en el momento que estaba fundando su cuchillo y que dio la determinación y vio que no le negaba ni hasta su propio hijo, lo frena y le dice que ya había comprobado su fe. Qué fe la de Abraham, tremenda. Pero aún así, Dios, la Biblia nos sigue dando, y en la actualidad nos sigue dando pequeñas pruebas para que nosotros tengamos fe. Eso lo podemos decir después. Sí, y la principal persona de nosotros, la Virgen María. Lucha, nunca dejes de soñar, nunca dejes de luchar por tus sueños. Lucha, nunca dejes de intentar, nunca pierdas la ilusión que nos enfríe el corazón. Sé bien que hay tantas cosas que no te dejan caminar, tantas cadenas que te impiden abrir el corazón. Sé bien que hay tantas cosas que no te dejan avanzar, tantas barreras que te impiden caminar hacia la luz. Pero lucha y no te rindas, nunca dejes de soñar. Pero lucha y no te rindas, dejes de amar. Pero lucha y no te rindas, que Dios siempre ahí estará. Pero lucha y no te rindas, Dios da fuerzas para andar y caminar. Y caminar. Pero lucha y no te rindas, nunca dejes de soñar. Pero lucha y no te rindas, nunca dejes de amar. Pero lucha y no te rindas, que Dios siempre ahí estará. Pero lucha y no te rindas,
Dios da fuerzas para andar y caminar. Y caminar. Y caminar. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Continuamos acá con Sergio. Bueno, contame lo de lo de Isaías, que yo no sabía. Bueno, son dos modelos de fe distintos, ¿no es cierto? Que nos da el mismo Lucas en el comienzo de su evangelio. Dos llamados similares y similar contenido y dos respuestas distintas. Pero dos respuestas, una desde la fe y otra desde la duda, ¿no? El llamado que hace el ángel Gabriel, Dios a través del ángel Gabriel a Zacarías, y el llamado que hace a la Virgen María. Fíjate lo que dice Lucas en Lucas 1:13, cuando se presenta Zacarías. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien llamarás Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno, y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá por delante con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le respondió al ángel: ¿qué garantía me das de eso? Porque soy anciano y mi mujer de edad avanzada. Dudó. Le replicó el ángel: yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Pero mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que se cumpla, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Y después comenta que el pueblo aguardaba a Zacarías, y extrañaba su demora. Cuando salió, todos se dieron cuenta que habían tenido una... y él no lo podía explicar. Bueno, conclusión. Isabel tiene un hijo, pero dudó. Que es Juan. Dudó y por eso quedó mudo. Y dudó. La reacción de fe es distinta. O sea, Zacarías no reaccionó con fe, o al menos con la fe que debería haber reaccionado, porque Zacarías era un hombre, igual que su mujer Isabel, era un hombre muy religioso. Sí, él era el sacerdote. Si él fue a hacer, eso fue en la Pascua, que se celebraba la Pascua judía, donde entraban a prender unas velas al templo, y él entró a aprender porque él lo hacía todos los años, y ahí tiene la aparición. Y como está saciado, la gente sabía que algo había pasado, y él salió y no podía explicarlo. Inclusive cuando la Virgen le visita a Isabel, él estaba mudo y se comunicaba con José por tablillas que escribían. Exactamente. Así que sí, pero dudó. Pero bueno, por eso está bien dudar, no es un pecado dudar, pero lo que estoy hablando es de porque estamos hablando de la fe. ¿Qué es tener fe? Es confiar. Esa no fue una fe plena. Es confiar en Dios, es confiar plenamente. Zacarías no presentó el ángel Gabriel, el mismo ángel que se le presenta a María, y María, ¿qué le dice? Hágase en mí, soy la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Si es que la Virgen María tenía entre 14 y 15 años, una joven, una adolescente. Y a ella ya se le reveló todo lo que iba a pasar. No fue que le dijo: yo te voy a dar todo, vas a ser la madre de todo, pero no vas a pasar. No, ella sabía por todo lo que... cuando tuvo la concepción, ella ya supo por todas las espadas que iba a pasar. Por supuesto, porque le dice que vas a tener al Hijo del Altísimo, concebirás a través del Espíritu Santo, cosa que ella no le dijo. A Zacarías le dijo que no, y en forma natural, ¿no es cierto? Se le da la gracia a Dios en forma natural un hijo, ¿no? Y le dijo el nombre que le tenía que poner. O sea, no representó en Zacarías, no produjo esa perplejidad que puede haber producido en la Virgen con tan escasa edad. Y sin embargo, no cuestionó y creyó. Ese es el ejemplo más grande de fe que tenemos nosotros.
Porque qué complejo habrá sido para la Virgen María que le digan que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, concebirás un hijo del Altísimo. Es tremendo. Es como para no creer en principio. Y sin embargo, casada hay poca preparación por la edad, ¿no? Se ve que tenía una fe altísima, indudablemente tenía una fe tremenda en la Virgen María. Bueno, siempre en todas las noticias, digamos, los proyectos de Dios para con los hombres, o ¿cómo se dice? Las misiones, siempre llevan una carga, una cruz, y siempre llevan un sufrimiento que el hombre tiene que aceptar. Lo aceptaron ellos, lo aceptó Moisés, entonces cuando tuvo que sacar al pueblo, lo aceptó la Virgen, lo aceptaron los apóstoles, que fueron todos perseguidos y martirizados, y lo tenemos que aceptar todos. Como vos decís, vamos a ser perseguidos, o somos perseguidos diariamente cuando uno habla de esto. Bueno, el que dice que sí, sabe que va a tener que cargar con una cruz, con un compromiso, y que el camino no es fácil. Entonces, siempre que uno diga que sí, como dijo la Virgen, que hay que decirlo ciegamente, hay que confiar que siempre los planes de Dios son mejores a los nuestros, pero a largo plazo. Hay unas apariciones también de la Virgen que a nosotros por ahí nos gusta, que son las de Garabandal, que ella le dice a un sacerdote, no te prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Claro. Sí, es la importante y la más larga. Y bueno, pero son los misterios de Dios, ¿no es cierto? Jesús dio su vida por nosotros, por todos nosotros, y con un martirio tremendo, y sigue martirizándose aún hoy a través de las apariciones con todos comportamientos, mal comportamientos, hipocresías, qué sé yo, maldades, etcétera, y no es beneficio. Ellos que abrazan con mucho fervor la religión, bueno, Dios los prueba, sacrificio, a ver si realmente están comprometidos con él o no. No quiere decir que los va a abandonar, ¿no? A Sor Faustina de Santa Bernardita le dijo que las iban a difamar, y sin embargo, aún así, que en ese momento la difamación era tremenda, siguieron con fe. Mira, te voy a contar algo, ya que hablábamos de la aparición de la Virgen de Medjugorje, que está aprobada por la iglesia. Está aprobada, me parece que Medjugorje está aprobada por la iglesia. Vamos a dejar en el tintero, ahora después te cuento algo. Después, bueno, pero yo creo que es porque van muchos. El padre René Lauretin, 90 y pico años, que es el mayor investigador mariano de la historia, fue muchas veces. Sí, es un lugar de fe tremenda, eso es indudable. Y de conversión, de milagros. Una de las videntes contaba en una entrevista que ellos fueron perseguidos cuando eran chicos, tenían 6, 7 años, 8 años, la policía les perseguía y les encerraba para que ellos no vayan a las apariciones porque se había convulsionado el pueblo. Sí. En un momento, 2 anécdotas te voy a contar esto. En un momento ella cuenta, dice, yo estaba presa, tenía 8 o 9 años, estaba presa, y nunca le pregunté, y nunca se habló con la Virgen de por qué a mí me ponían preso, si eso iba a pasar o no. La misión era otra, y la misión es lo que es ahora el lugar, muchos años después. Y también, en una anécdota graciosa, el sacerdote del pueblo se sentó en la iglesia y dijo, bueno, ayúdame, creo en esto, decime en qué te puedo ayudar a Dios. Y dice que sintió una voz interna que le dijo, salí, abrí la puerta y cuidé a los chicos. Y dice que él salió, los chicos corriendo a la policía. Entonces los escondió en el altillo, no sé dónde, y bueno, la policía no los encontró. Pero bueno, a lo que voy es esto. Todo lo que dice que sí, el que tiene fe va a tener que pasar por esta situación que por ahí no va a entender. Así como puede ser que unos chicos que están cumpliendo con la voluntad de Dios, la policía los persiga y la Virgen te interceda. Claro. Eso es lo que, pero no, esas cosas hay que dejar en manos de Dios, no hay que cuestionarse. Claro. Tienen su explicación, algún día la vamos a entender, pero siempre los frutos se van a ver a largo tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, lo único que queda es creer siempre. Claro, acá dice, por ejemplo, la fe es un requisito fundamental para alcanzar la salvación, como decía en Marcos. O sea, vos como padre, si te dicen que la fe es un requisito, ¿no vas a inculcarle eso a tu hijo? Sí. Para que se salve. Indudablemente. Lo que pasa es que nuestra doctrina social, en nuestro catecismo también, parte de que la fe es un dogma. Tenía que haberlo comentado al comienzo, pero bueno. En la charla se vuelve apasionante. Claro, es un dogma, es un dogma. Es algo que no se discute. Es decir, claro, es algo que se discute. Que no se discute. Y ya resulta algo chocante para la gente. Entonces, o algo como para agarrarse para decir, bueno, si me van a imponer algo, entonces yo
no sé si voy a creer, ¿no? Pero como dijimos a lo largo de todo este programa, y que lo vamos a seguir diciendo después en Modo de Fe, la fe es un de Dios. Gratuito. Y es un misterio gratuito, y es un misterio, por eso no se discute. Por eso tampoco se la puede definir. La fe es algo que se siente. Para el cristiano es algo que se siente porque es algo que nos impulsa a crecer no solo como personas, sino como religiosos o como cristianos al servicio de los demás. En definitiva, al servicio de Dios. Nos ayuda a madurar, a perdonar, a un montón de cosas nos lleva. Si eso no se puede sentir, y bueno, si uno no puede aceptar eso como algo que es inamovible, y bueno, entonces no seamos católicos. Hay que pedirle a Dios fe, hay que pedirle. Todos los días. Hay que pedirle, mantener la fe, cultivar la fe. Todos los días. Sergio, nos vamos a ir al próximo bloque, vamos a leer el Evangelio y una frase que me gustó, que la vi durante la semana, y después vamos a hablar también del próximo programa de la fe. Ya te digo, nos queda pendiente la fe y las obras, y la fe en la Biblia, que todavía no leímos nada. No leímos nada, es muchísimo. Y ya hablamos de casi todo el programa. Bueno, vamos a un temita y después seguimos con el programa. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y hasta mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Van tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, nuevamente después de esta hermosa música, nos queda el quinto y último bloque, Adriancito, en que vamos a leer el Evangelio del día. El que nos toca hoy es la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos:
es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tener la mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó dándole delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cara de Juan el Bautista. El rey se entristeció a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Juan fue el último de los profetas. Qué inmensa fe la de Juan, ¿no? Juan, la hija justamente de Zacarías e Isabel, Sí. que hablamos al comienzo. Sí. Juan el Bautista. Qué dedicación plena de su vida a la preparación de la llegada de Dios, ¿no? Qué misión. Qué misión tan hermosa. Y qué humildad. ¿no? Cuando él viene, cuando le preguntaban a él si él era el elegido, no, yo no soy ni digno de desatarle la sandalia al que viene detrás de mí. Claro. Ahora, te iba a decir dos cosas. Una frase que me gusta mucho cuando hablan de Juan el Bautista es cuando Jesús dijo: en el reino de los cielos no hay hombre más grande en la tierra que Juan el Bautista. Sin embargo, es más pequeño que el más pequeño en el reino de los cielos. O sea que yo siempre pienso, ¿cuánto poderoso se cree uno acá en la tierra cuando tiene poder o tiene muchas cosas? Y no vamos a ser nadie, pero nadie en el cielo. Imagínate si Juan es más Juan, pequeño que entre los pequeños, ¿cómo seremos nosotros? Por eso te digo, con lo que hay que pensar eso cuando uno sobre todo tiene poder y tiene una función importante y no la sabe utilizar. Dos frases te voy a decir que me gustaron mucho que encontré acá. Uno sobre la fe, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, vamos bien. Uno sobre la fe. Dice: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Esto es sobre la Virgen María, para que no haya dudas. Otra respuesta de un historiador, de Reinhold, dice, que estábamos hablando en el bloque anterior, la respuesta de María, la del ángel, Sí. es la palabra más decisiva de la historia. Claro que sí. Claro que sí. Nadie puede cuestionar esa fe inmensa, ¿no? Nos excede a aparte todo le dieron comentario, dieron libertad a decidir. Podría haber dicho que no y la historia hubiese sido otra. Pero, bueno, fíjate lo que hablábamos cuando hablamos del programa de María, ¿no? María, según la concepción de la Iglesia, fue preparada desde el comienzo de los tiempos. O sea, para Dios, como omnipotente que es y omnipresente y omnisciente, consciente de todo lo que va a pasar en todos los tiempos, ya era sabedor de que iba a volver, iba a mandar a su hijo y iba a volver de esa manera a hacer una nueva alianza con el pueblo de Dios, ya con todos los seres humanos. La elige a María y sin embargo no le coarta la voluntad, sabedor de que era la respuesta de María a ser sí. Aún así, a través del ángel Gabriel le vuelve a preguntar. Qué magnificencia la de Dios, ¿no? Y qué respuesta tan plena, Virgen María, tan única. No sé si hay otra respuesta tan grande y tan segura, Tan decisiva. a lo largo de toda la historia, a partir de Jesús para acá, ¿no? Creo que ningún santo puede superar. El ejemplo de María es único y No, tendríamos y otro ejemplar programa. para nosotros. Bueno, como siempre decimos, nosotros acá solo damos una pequeña reseña, tratamos de sacar cosas de libros de catequista, como vos sos catequista, de una otra información que tengamos, de la Biblia, reunir información, aportar un poco nuestra experiencia, pero es cortísimo a lo que refiere a cada tema. Así que los que quieren interiorizarse más, vayan a la iglesia, vayan a su párroco, vayan a un grupo de catequesis,
sigan informándose. Podemos traer una catequista. Yo soy un pequeño catequista. No venga con poquito Milaca. Porque es así. Yo hace poco empecé. Siempre leí y me agradó y me llenó de fe. Leí los 4 evangelios. Ahora que soy catequista me obliga a leer todo el Nuevo Testamento, que es mucho más rico, o complementario si se quiere, pero un catequista de mayor formación, de mayor año, nos va a dar un panorama distinto, mucho más amplio del que yo puedo dar, mucho más lindo. Pero la gente puede ir a consultar, lo que yo digo que no se queden solo con el programa. Ahora, te iba a preguntar en el corte, pero ya que para que la gente sepa, ¿este es libro donde lo conseguís? Que es el UCAT, que es de catequista. Ese es Catecismo para los Jóvenes. Ese en cualquier librería, en la librería conocida del centro, en las 2 más conocidas. Sí, ese es un resumen, se llama UCAT. Es un resumen del catecismo de la Iglesia Católica que mandó a hacerlo el próximo libro. Que mandó a hacerlo el San Juan Pablo II. Muy interesante. Es muy didáctico, es muy lindo. Ya lo y ya lo quiero. Tiene preguntas, las mismas preguntas que se hacen en el catecismo de la Iglesia Católica, con respuestas simples, porque quería Juan Pablo II que sea asequible a todos, a los jóvenes sobre todo, y a los que no entienden. Dámelo acá. ¿Cómo no? De cámara. Ya te lo doy. No, el que viene, Sergio, muchas gracias por estar nuevamente. Y vamos a ir hablando de la fe, porque quedaron cosas en el tintero. Y sí, creo que para varios programas más. Le dijo el Señor a Abraham, tu mujer hijo tendrá. Sara de 90 años, en su corazón dudó, porque se ha reído Sara. El Señor les preguntó, ¿hay cosa difícil para Dios? Les preguntó, ¿todo es posible para Dios? Respondemos, en su palabra confía nuestro corazón. ¿Hay cosa difícil para Dios? Les pregunto. ¿Todo es posible para Dios? Respondemos. En su palabra confía nuestro corazón. El Señor visitó a Abraham como Él lo prometió. Sara había concebido, Dios la rejuveneció y puso